Gloria al Señor. Creo que indudablemente estamos disfrutando de la presencia del Señor. ¿Sí o no? Es una gozada estar delante del Señor. Yo no sé cómo lo hace Dios, pero entra uno de una manera y sale de otra muy distinta. ¿Sí o no? Yo no sé cómo lo hace, pero lo hace. Actúa el Señor de tal manera que cuando salimos parece que espiritualmente andamos mejor, corremos más, nos cansamos menos. Amén. Pues bien, yo le doy gracias a Dios que haya movido el corazón de su siervo, el pastor, para que pueda yo compartir la palabra en esta tarde. Amén. Pero yo siempre pregunto, ¿cuántos tienen hambre de la palabra? Grita tan fuerte, amén. Antes de entrar en la escritura, quisiera decirte algo que no tiene que ver quizá con el tema que voy a traer, pero que necesito decirte. La iniciativa siempre es de Dios. La iniciativa siempre comienza en Él. Él es el que te busca. Él es el que te encuentra. Él es el que te restaura. Él es el que te perdona. Él es el que te limpia. Él es el que endereza tus pasos. Él es el que te lava. Él es el que transforma tus pensamientos. Él es el que deja las 99 y va en busca de la oveja perdida. Él es el buen pastor que da la vida por las ovejas. La iniciativa no es tuya, no es mía. Nosotros solamente nos dejamos mover por el Espíritu Santo cuando en su misericordia sensibiliza los hilos de nuestra personalidad para que podamos empezar a buscarle. Si tú le buscas es porque Él te buscó. Y si tú le encuentras es porque primeramente Él te encontró a ti. Por eso le cantamos, yo te busco. Claro que sí. Pero nunca te olvides que si tú le buscas es porque Él te buscó a ti. Amén. ¿O te crees que eres una casualidad aquí sentado? Tú eres un propósito de Dios. Tú eres un movimiento divino. Si estás aquí es porque Dios ha actuado a tu favor. Dijo el Señor a los discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo a vosotros. Amén. Pues bien, yo quisiera entrar en la palabra. Tengo un salmo. Un salmo que lo voy a transmitir de una forma muy sencilla, pero que en realidad encierra una grandeza enorme como solamente la palabra de Dios lo puede hacer, ¿vale? Si los niños dan guerra, no se preocupen, miren hacia el frente, que así yo no me distraigo. Es el Salmo 19. Y como voy a predicar del Salmo, les voy a decir el primero y el último versículo. Y dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y dice el versículo 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Este Salmo 19 está muy conectado también con el Salmo 8, donde también se alaba la grandeza de la creación de Dios. Amén. Cuando los expertos hablan de este salmo, los que entienden los idiomas originales dicen que es una de las joyas de la poesía hebrea. Pero yo me atrevo a decir en esta tarde que además de todo eso, no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de que este salmo, si lo observas al completo, puede ser tratado como un verdadero tratado de teología básica. Y lo vamos a entender ahora. Y es que este salmo al completo, si lo analizas, te das cuenta de que pone de relieve un área de las perfecciones divinas, un atributo del que normalmente no se suele hablar, aunque siempre está presente y se da por sentado. ¿Y saben cuál es? Yo voy rápidamente. Es la cognoscibilidad de Dios. ¿Y qué es eso? La cognoscibilidad de Dios es el hecho de que Dios puede ser conocido. Amén. Amén. Y dirán, vaya tontería nos acabas de decir.
Dios puede ser conocido. Algo tan obvio para nosotros, que cada día, nada más levantarnos por la mañana, hablamos con Él. Que cuando tienes un problema es el primero al que recurres. Que cuando algo te duele, empiezas a clamar hacia Él. Algo tan obvio como que Dios puede ser conocido es en realidad algo que escapa a la comprensión humana. Te voy a decir algo. Si Dios hubiese decidido esconderse, a ver quién lo encuentra. Es muy obvio, sí, pero escucha bien. Estamos hablando del Dios trascendente, infinitamente distinto y distante de todo lo creado, el que habita en luz inaccesible, el inefable, el enteramente otro, el único en su especie, el que no puede ser visto por los ojos humanos. Aquel que no puede ser limitado ni por el tiempo, ni por el espacio, ni por la materia, ni por la energía. Aquel que no hay fuerza intrínseca ni extrínseca que pueda obligarle a hacer algo que él no quiera hacer. Aquel que en su aseidad la base de su existencia no está en ninguna otra cosa sino en sí mismo. Es el único ser increado. ¿Qué quiere decir esto? No necesita de nada ni de nadie. Es que hay gente que dice Dios te necesita. Eso no es verdad. La iglesia te necesita, yo también te necesito. Nos necesitamos unos a otros. Pero si vamos a la esencia del poder y la naturaleza divina, tengo que decirte que Dios no te necesita para nada. Pero es Dios tan especial que aunque no te necesita, te desea. Amén. Vaya tontería, ¿verdad? Un Dios que habita en luz inaccesible, que no puede ser alcanzado por el intelecto del hombre. Isaías 55:8 nos dice: así como los cielos son más altos que la tierra, así mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más que vuestros caminos. Está diciendo, aunque te subas a la montaña más alta que existe en la tierra, tú no puedes tocar el cielo ni aunque saltes con todas tus fuerzas, ¿verdad? Pues así de inalcanzable es la mente divina. Es conocer las profundidades de Dios. Amén. Es el Dios incomprensible, inefable, inabarcable y aún así cognoscible. Aleluya. Amén. Amén. Voluntariamente ha querido mostrarse a sí mismo. Y aquí me tengo que parar. Es tan especial esto, que estamos acostumbrados, que ya cualquiera sabe hablar de cómo Dios se muestra. Sí, pero escucha, voluntariamente ha querido mostrarse a sí mismo. Y me quiero parar para decirte esto. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia cuando se muestra Dios o cuando se muestra el hombre? Escucha bien. Cuando el hombre se muestra a sí mismo, lo hace desde su pecaminosidad, desde su orgullo y desde su vanidad. Cuando el hombre se muestra a sí mismo, lo hace desde el yo, lo hace desde la vanagloria de su propio corazón. Así comenzó un ser en el cielo que se llamaba Luzbel. No fueron sus tinieblas, fueron sus luces las que causaron su propia corrupción. En vez de mirarle a él, comenzó a mirarse a sí mismo y quiso manifestarse a sí mismo y dijo: seré semejante, subiré y seré semejante. Pero Dios le dijo: descenderás y serás espanto. Con esa misma tentación fueron tentados Adán y Eva, cuando la serpiente les dijo: ¿sabe Dios que ese día seréis como Dios? Satanás dijo: seré semejante. Y Adán y Eva les dijo: seréis como Él, conociendo el bien y el mal. Y ese día se independizaron de Dios. Y Dios les tuvo que decir: salid fuera del huerto, fuera de la presencia, fuera, no se os ocurra tocar el árbol de la vida. Amén. Os voy a poner otro ejemplo. Se trata de un hombre llamado Nabucodonosor que, contemplando la grandeza de su reino, se le ensoberbeció su corazón y Dios lo sacó del trono y lo arrojó al campo y lo convirtió en una especie de animal. Con mucho cariño, cuidado con el orgullo. Transformó ángeles en demonios, a inocentes en culpables y pecadores por naturaleza y a reyes en animales. Cuidado con el
el orgullo, señores. Cuidado con la soberbia del corazón. Cuidado con mostrarnos nosotros mismos y que desaparezca la gloria de Dios. No podemos permitirnos el lujo de aparecer nosotros para que Él quede detrás. Tiene que estar Él presente y todo el mundo detrás. Esa es la esencia del humanismo. Esa es la esencia de las filosofías del mundo. Sustituir a Dios y poner al hombre. Te digo más. Esa es la esencia de la religión apóstata de los últimos tiempos, cuando el anticristo se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, presentándose a sí mismo como el centro de toda adoración y presentando también al hombre en una exaltación desmedida, haciendo una religión sincrética en la que en vez de Dios está sentado un hombre. Es más, toda esta filosofía de los últimos tiempos se resume en el 666. El 6 es el número del hombre, número imperfecto. Y decir 6, 6, 6 está diciendo hombre, hombre, hombre. Y repetirlo 3 veces, que es el número de Dios, es decir, que el hombre se endiosa a sí mismo, se diviniza a sí mismo, quiere quitar a Dios y se quiere poner Él. Cuidado con el orgullo, le quiere robar la gloria a Dios. Eso es para los últimos tiempos, pero te digo, lo llevamos incrustado en el ADN. Somos ladrones de la gloria. Buscamos los aplausos aún sin darnos cuenta. Y se nos olvida que necesitamos que Él esté presente. Escucha bien, el hombre se muestra desde su pecaminosidad, pero ahora necesito que me apoyes. Dios se muestra y se revela desde su gracia. Se dice fácil, pero es un océano sin fondo. Escuchen bien, dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y dice ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero es que ahora nos dice ¿de qué modo? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motor que ha movido todo? Y dice ¡en amor! Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y dice ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, dicho de otra manera, escucha bien, para alabanza del brillo y la hermosura de su amor y su bondad. Para eso se mostró. Y dice más, sigue diciendo, ¿y esto según qué? Dice, según las riquezas de su gracia. El hombre se muestra desde su pecaminosidad, pero Dios se abre y se revela desde su gracia. Y dice Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y dice, lleno de gracia y de verdad. Te lo digo en un idioma que entendamos todos. La gloria de Dios es amarte, la gloria de Dios es tu beneficio, la gloria de Dios que le ha movido a darse a conocer es únicamente tu beneficio, tu salvación, tu gozo, tu alegría. Te voy a hablar de un hombre que empezó a quejarse delante del Señor. Y tenía muchas preguntas y tenía motivos para preguntar. Se llamaba Job. Y empezó a quejarse delante de Dios. Y empezó a decir, ¿quién me diera una silla para hablar con Él? ¿Quién me diera poder hablar con Él? Yo soy el inocente y el culpable. Fíjense lo que le hizo decir su herida. Y venga preguntas, y venga preguntas, y venga preguntas, y venga quejas. Hasta que el Señor aparece en medio de un torbellino y el Señor empieza a responder, pero solo responde preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse límites a los mares? ¿Dónde estabas tú cuando las estrellas se regocijaban? ¿Dónde estabas tú? ¿Y sabe lo que hizo Job? Se tapó la boca y dijo, de oídas te conocía, pero ahora que mis ojos te ven. Tenía quejas y preguntas, pero Dios sabe lo único que hizo. Quitó el velo y dijo, yo soy Dios. Esa es la única respuesta que sacó un claro Job. Dios es Dios. Escucha bien.
En la medida que le vas contemplando desaparecen quejas. En la medida que la revelación de Dios impacta tu corazón desaparece un lenguaje equivocado. Es más, cuando lleguemos a la perfección del cielo, cuando le podamos contemplar cara a cara, desaparecerán todas las preguntas, desaparecerán todas las quejas, desaparecerán todos los dolores, desaparecerán todas las cuestiones, desaparecerá todo aquello que hoy te rompe la mente y el corazón, desaparecerá cuando le podamos contemplar a Él. Cayó todas las preguntas de Job con una revelación de su carácter. Amén. Y digo yo en esta hora, y si ustedes están de acuerdo me tienen que apoyar, que se muestre Dios y se oculten los hombres. Que se muestre Dios y se oculten los hombres, que toda rodilla se doble, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que desaparezcan las estrellas cuando viene el sol. Cuando el sol aparece, dejan de brillar las estrellas, y si aparece Él, aquí ya no brilla nadie, solo brilla Él. Cuando viene la cabeza, se acaban las cabecillas. Cuando viene el jefe, todos solo somos simples siervos. ¡Amén! Nos interesa que se le vea a Él. Nos interesa un verdadero evangelio. Nos interesa un evangelio en el que brille la gloria de su palabra. Un evangelio en el que aparezca Jesucristo Salvador. No un evangelio de exposición de talentos ni de competiciones de unos con los otros, porque los cultos no están diseñados para aplaudirnos los unos a los otros. Los cultos están diseñados para darle la gloria al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. ¿Estás de acuerdo? Nos interesa. Dios se muestra a sí mismo. Es más, si tú observas la Escritura, Dios siempre hace un esfuerzo por revelarse a sí mismo en la medida en la que nosotros podamos entenderlo. Por eso la revelación es progresiva. No es la misma la luz del Antiguo Testamento que la que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, aunque Dios sea el mismo. Escucha bien, Dios se muestra a sí mismo en un lenguaje que los hombres puedan entender y se muestra vistiéndose de formas humanas, de antropomorfismos, y empieza a decir que el cielo es su trono y que la tierra es el estrado de sus pies, que con 3 dedos coge el polvo de toda la tierra y en el hueco de su mano las aguas de todos los mares, que con un palmo mide los cielos, que extiende los cielos como cortina, que los enrolla como pergamino, que saca los vientos de sus depósitos, que cabalga sobre las alas del viento, que pesa las montañas en balanza, que mira la tierra y la tierra huye despavorida y a su reprensión huyen las islas. Él dice ¡ah! Y se hunden las islas. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque aquel que con 3 dedos coge el polvo de toda la tierra, se sienta contigo en tu mesa. Dios puede ser conocido. Aquel que en el hueco de su mano cabe las aguas de todos los mares, quien viene a ti esculpido en el hueco de su mano y te muestra su carácter, su bondad, ese que extiende los cielos como cortina, es aquel que te da buenos sueños por la noche porque sientes su presencia, porque no estás solo, porque te acompaña. Él es el que te consuela, Él es el que te fortalece, Él es el que te alcanza, Él es el que cuida de tu casa, Él es el que está presente cuando no va bien y cuando no va bien. Él es el que te acompaña en cada circunstancia del camino. Este Dios inefable, inexplicable, inabarcable, puedes sentir su compañía a las 24 horas del día. Parece una tontería, ¿verdad? Dios puede ser conocido, vive contigo, camina contigo, se sienta contigo. Escucha bien, Él no solo es tu Dios. Perdón, Él no solo es Dios, es tu Dios. Él es tu Dios. Él no solamente es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Me encanta el Señor. Mira, lo verdaderamente maravilloso y que te rompe la mente es esto. Dice la Escritura, y Él no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. No se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Voy a sentirme libre. A pesar de cómo soy, a pesar de cómo eres, a pesar de tus errores y también de los míos, a pesar de lo poco agradecidos que somos, a pesar de que en cada paso del camino tenemos una forma diferente de defenderle,
a pesar de que sigue luchando con nosotros todos los días para convertirse en la principal prioridad de nuestra vida, Él no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Es maravilloso el amor de nuestro Dios. Aleluya. ¿Por qué no le ofreces un aplauso? Este es el gran secreto de todos los hombres de Dios. Y así decían los salmistas: bendito sea Jehová, mi roca, mía, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado. Y así termina este mismo salmo: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Mío, roca mía, redentor mío, escudo mío. Basta ya de ver al Señor como capaz de bendecir a otros, pero no a ti. Basta ya de verte a ti mismo como incapaz de seguir el paso en el camino, como que otros pueden correr más que tú. El mismo Dios que está con ellos es el mismo Dios que está contigo, es el Dios que te acompaña, es el Dios que te restaura, es el Dios que no hace acepción de personas. Roca mía, fortaleza mía y mi libertador. El día que te apropies de Dios vas a ser millonario espiritualmente. Dios se ha autorrevelado. ¿Lo crees? ¿Sabes qué significa esto? Solo Dios puede revelar a Dios. Como he dicho antes, si Dios se escondiese, a ver quién lo encuentra. Y es por eso, señores, que tenía que ser Él. Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, vino no solamente en un ministerio salvífico para derramar su sangre por todos nosotros, también vino en un ministerio revelador, porque Él es el gran revelador del Padre. Juan 1:18: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Y cuando la Biblia dice le ha dado a conocer, en el original aparece una expresión que dice que Él ha hecho la exégesis del Padre. Él es la explicación de los pensamientos eternos y ocultos del Padre. Él es el verbo que revela toda la mente divina. Él es la explicación de todo lo que el Padre tenía proyectado y se ha expresado en una sola palabra, en un solo discurso, en el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin, Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús es la cumbre de la revelación divina. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras y en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo la imagen, el cual siendo el resplandor de su gloria y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aleluya. Jesús por encima de todo. Amén. 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 Dios se ha revelado progresivamente. Y si hablamos de autorrevelación, tenemos que hablar de medios de revelación. Amén. Y es ahí cuando tenemos que entender que de eso se trata el Salmo 19. Y es que de los versículos 1 al 6 se puede hablar de lo que se conoce como la revelación general o natural. Los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino de un extremo de los cielos de su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor.
¿Sabes lo que está diciendo? Cada vez que sale el sol hay un mensaje. Cada día, otro día manda una palabra. Cada noche, otra noche manda un mensaje. Y está diciendo, hay un creador por encima de todas las cosas. Esto no es una casualidad. Hay un Dios que manifiesta su gracia. Es aquel del que hablaba el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos, cuando dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Fíjate, cuando ves el sol, lo que no puedes ver de Dios se hace visible. Cuando ves las nubes, cuando llueve, aunque no te guste, está diciendo, hay algo invisible que no ves, y es el poder creador de un Dios que sustenta todas las cosas. ¡Amén! La revelación general del versículo 1 al versículo 6, pero a partir del versículo 7 empieza lo que se puede conocer como la revelación especial o sobrenatural, y es la palabra, la escritura. Amén. La ley de Jehová es perfecta, dice el versículo 7, que convierte el alma. ¿Sabes lo que quiere decir? Porque según la versión que lo leas te lo dice con matices diferentes. La ley de Jehová es perfecta, que da vida nueva. La ley de Jehová es perfecta, que restaura el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios restaura. La palabra de Dios sana los corazones. Envió su palabra, los sanó y los libró de la ruina. Amén. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. O sea, es fiable. Te puedes fiar de lo que Dios dice. Amén. Y dice el versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Y yo siempre me tengo que parar en esta expresión. Los mandamientos de Jehová son rectos. Y uno esperaría que el versículo termine diciendo, como son rectos, pues agobian, o pesan, o cansan, o son difíciles de llevar. Pero es que no dice eso. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Escucha bien. La santidad no es una cárcel. La santidad no es una mera privación de los deleites, sino una reorientación hacia lo que verdaderamente es deleitoso. La palabra de Dios te enseña a gozarte de la vida de una forma diferente. La Biblia no te enseña que te metas en un monasterio como los anacoretas. La Biblia no te enseña que te conviertas en una monja de clausura. La Biblia no te enseña que te apartes de los hombres. El Señor oró al Padre diciendo, no te pido que los quites del mundo, pero sí que los libres del mal. La Biblia te enseña a disfrutar de tu casa, de tu mujer, de tus hijos, de tu familia, pero desde una perspectiva diferente. No es una privación de los deleites la santidad. Es una reorientación hacia lo verdaderamente deleitoso, hacia lo que verdaderamente le agrada a Dios y le conviene a tu alma. Amén. Escucha bien. No es cárcel, es libertad. Es verdadera paz, es verdadero gozo. Te digo más, la oración no la diseñó Dios como una carga. La diseñó Dios como un alivio. No la diseñó como un trabajo, sino como un descanso. No solo como un deber, sino como un placer. Amén. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Todo. En la Biblia no hay que andar diciendo esto sí, esto no. Todos justos. Y dice en el versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. ¿Sabe lo que está diciendo? Los dichos de Jehová, la ley de Dios, su palabra, enriquece mi vida más que el oro. ¿Has visto? Y más que el oro afinado, que el oro más valioso. Su palabra enriquece mi vida más que el oro y endulza mi vida más que la miel.
te conviene aplicarte la palabra. Te conviene aferrarte a los dichos de su alma. El mejor descanso que existe no es tomar pastillas, son las promesas del Señor. La mejor almohada que existe es confiar en la palabra de Dios. Hoy no tengo las respuestas para todas tus preguntas, pero solo puede mostrarte al Dios que ha dicho: no te afanes por lo que hayas de comer, no te afanes por lo que hayas de vestir, no te preocupes por nada. Antes bien dice la palabra: orad por todo, descansa en su presencia, descansa en su palabra, deleítate en su palabra, enriquece tu casa con la palabra, endulza tu vida con la palabra. Amén. A partir del versículo 11 cambia todo. Y es que empieza a decir David: tu siervo es además amonestado con estos mandamientos. En guardarlos hay grande galardón. Amén. Me voy a sentir libre, ¿vale? No entraba en el tema, pero lo voy a coger. En guardarlos hay grande galardón. Mirad, la palabra de Dios es tan importante que tenemos que entender cómo es la palabra. Y yo siempre lo digo así: yo creo en la inspiración verbal y plenaria de la Escritura. Creo en la inerrancia de la Escritura, no se equivoca. Creo en la infalibilidad de la Escritura. Lo que la Biblia te dice, eso hay que hacerlo. Tiene grande recompensa. Creo que la Biblia es autoritativa. Es la máxima autoridad del creyente en cuanto a norma y conducta. Pero hay una cualidad que es la que quiero resaltar ahora. Y es que creo en la perspicuidad de la Escritura. ¿Saben ustedes lo que es la perspicuidad de la Escritura? Pues es una forma de decir que la palabra de Dios es clara, nítida, que se entiende. Y alguno dirá: pero si yo no entiendo nada, pero si yo leo la Biblia y necesito un traductor, si apenas sé leer, si no sé recitar un versículo de memoria. En lo verdaderamente importante, la palabra de Dios es lo suficientemente clara como para hacerte salvo o para hacerte reo de tu rechazo. La palabra de Dios es lo suficientemente clara porque habla con toda autoridad del cielo y del infierno, de Dios y del diablo. Habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios denuncia el pecado en todas sus formas, dimensiones y colores, de tal forma que nadie puede errar pecando como él quiera. Escucha lo que te digo: nadie puede eludir su responsabilidad diciendo: es que yo no sé, es que yo no entiendo, es que yo no he estudiado. Dice el apóstol Pablo a los corintios, les está explicando el evangelio que él predica y les dice: porque yo os he enseñado lo que asimismo recibí, que el Señor Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¡Punto! Ese es el resumen de la teología que Pablo hace de lo que él predica. Está diciendo: Cristo murió por nuestros pecados porque así estaba escrito. Fue sepultado y resucitó al tercer día, como así estaba escrito. ¿Quién no lo sabe? ¿Quién no lo sabe? Deja ya de esconderte en tu supuesta ignorancia, diciendo: yo no sé, yo no estoy bautizado, yo no soy como este o como el otro. No puedes eludir tu responsabilidad. Tienes que empezar a comprometerte con Dios. Tienes que empezar a dar pasos hacia Dios. La palabra te hace responsable. En guardarla hay grande galardón. Escucha bien, David se ve confrontado con los dichos de su boca. Pues él dice: me siento amonestado por ellos. Y quiero decirte que la palabra está diseñada para confrontarnos. No está diseñada para darnos palmaditas en la espalda, para decirnos que somos los mejores o para decirnos que bien vamos. No. La palabra está diseñada para consolar, sí. Está diseñada para alegrar tu corazón, por supuesto. Pero la palabra de Dios está diseñada para confrontarte. Porque por ti mismo tú no sabes ir en la misma dirección que Dios quiere. Tiene que zarandearte la palabra. Nadie puede ser expuesto al fuego y no sentir los efectos inmediatos del fuego.
tiene que sentir su luz y su calor. Nadie puede ser expuesto a un río y no solamente ser empapado, sino sentir su corriente, su fuerza, su dirección. Nadie puede ser expuesto al viento y no sentir su poder, su fuerza. Y nadie puede ser expuesto a la palabra y seguir caminando como él caminaba. Nadie puede ser expuesto a la palabra y seguir viviendo como él vivía. Tiene que ser confrontado. Decía un hombre, este libro está vivo. Tiene ojos, me ve, tiene manos, me palpa, tiene pies, me persigue. La palabra está viva. ¿Sabes por qué? Porque produce vida y coge al hombre que está muerto en sus delitos y pecados y le introduce la vida de Dios y hace de aquel que está en el polvo del muladar y del menesteroso hace un príncipe y hace un rey y de un drogadicto hace un hombre que sirve a la gloria de Dios y de una persona torcida lo endereza sus caminos. Bendito sea el poder de la palabra de Dios. Pero miren, hay algo que quiero resaltar y ya vamos terminando. Versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Tengo que pararme y tranquilizarme. ¿Saben lo que está diciendo? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Te lo digo como dice otra versión. ¿Quién es consciente de sus pecados? Te lo voy a traducir. Somos más pecadores de lo que pensamos. Somos capaces de ofender a Dios en multitud de formas de las que ni siquiera somos conscientes. Es por eso que Él sigue hablando y dice, líbrame de mis errores ocultos, los que no puedo ver, porque se había dado cuenta de una cosa, que aun sin darse cuenta, estaba pecando contra Dios. Le había confrontado tanto la palabra que se había dado cuenta de que era más malo de lo que él sabía. Permíteme sentirme libre. Le ofendes a Dios de formas que tú no sabes. Y alguien dirá, yo no robo, yo no miento, yo no hago daño a nadie, yo no cometo pecados que podamos etiquetar con esos nombres. Pero escúchame, la incredulidad es pecado. Apoyarte en tus fuerzas y no en las de Dios es pecado. Amén. El egoísmo es pecado. Es más, tú puedes pecar de multitud de formas y maneras. Hay pecados de pensamiento, de palabra, de obra, de acción, de omisión. Tú puedes pecar por ignorancia y por malicia. Puedes pecar por debilidad y por prevaricación. Puedes pecar de acción y también de omisión. Puedes pecar con lo que no debes hacer y por lo que debiendo hacer no haces. ¿Cómo te ves ahora? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y los llama errores porque entiende la esencia de lo que significa la palabra pecado. Errar el blanco, no dar donde hay que dar. Así de veces nos equivocamos. Así de veces tomamos malas decisiones. Así de veces hacemos lo que no tenemos que hacer. Y así de veces ignoramos la influencia del Espíritu Santo cuando te dice, ven, humíllate, ven, pide perdón, ven, que quiero estar contigo. Cada vez que lo rechazas, eso es pecado. ¿Te sigues viendo de la misma manera? Pues no es mi intención. Quiero que te vayas para casa examinando cada palabra que digas, cada pensamiento que pasa por tu mente, cada paso que das, cómo tratas con la gente, con los que conoces y con los que no conoces, cómo trabajas, de qué forma, cuánta integridad hay en lo que tú haces. Muy bien, amén. Y termino. David no es que tuviese pecados ocultos en ese momento, solamente es que había sido tratado tanto por la palabra de Dios que se volvió un poco más consciente de su propia pecaminosidad. Es lo que le pasaba al apóstol Pablo cuando habla en el capítulo 7 de Romanos. No es que Pablo siempre estuviera pecando, sino que sabía que no era capaz de hacer todo lo que quería hacer. No es que David tuviese pecados ocultos, simplemente se volvió más sensible al pecado. Escucha bien,
Con esto termino. La mayor señal que puedas tener de que estás procurando crecer y hacer las cosas bien es que te vuelvas sensible al pecado. Es que haya una lucha interna, aunque a veces pierdas, pero que haya una lucha, que haya una guerra campal por tratar de agradar a Dios dentro de tu corazón. Señores, bendita sea la palabra de Dios.